Hola jóvenes, buenas tardes. Lo que veremos ahora es la continuación del tema en el cual estuvimos trabajando la semana pasada, que era acerca de las diferentes clases sociales que tenía la Nueva España cuando ya se había creado un sistema político, social, económico. En relación a eh, las clases sociales que ya habíamos visto, estaban los españoles o peninsulares, que eran como los meros meros, los indígenas, que eran los nativos aquí, los mestizos, negros, criollos y castizos. Si mal no recuerdo, nos quedamos en ellos, en los castizos. Y entonces tenemos que continuar con la séptima clase social o la séptima clasificación de las razas, por llamarlos de alguna manera, en la Nueva España. El séptimo son los mulatos. Los mulatos surgían de el hijo de un español y un negro, es decir, las personas negras obviamente son aquellas que venían, como ya lo habíamos mencionado, del continente africano. Entonces un español, 100% español originario de Europa, se tenía un hijo descendiente con una persona de la raza negra. Esto usualmente sucedía mm, por violaciones o porque el español se metía con los esclavos, que era como estaban clasificados. Obviamente los mulatos eran mal vistos por la sociedad, no tenían el reconocimiento de los españoles y eh, usualmente era desterrado o era asesinado, y si lograba sobrevivir era tratado como un esclavo más, no como obviamente como el hijo del español, sino como esclavo. Era una deshonra eh, que un español tuviese un hijo con un negro. ¿Vale? Estaba muy mal visto. El octavo son los llamados lobos, y también se los denominó Sambo. La característica de esta nueva clasificación es que eran personas muy fuertes o muy aptas para el trabajo. Los lobos eran hijos de la mezclanza entre un padre o madre negro y un indio, es decir, la genética que tenían era muy robusta, muy fuerte y servían mucho para los trabajos pesados. Igual carecían obviamente de la representación, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad en la que vivían. ¿Vale? Ellos eran rezagados prácticamente, solo servían para eso, para el trabajo pesado y, y ya. El 9 eran los moriscos, y el morisco es el hijo de un español y un mulato, que ya habíamos visto cuáles eran los mulatos. ¿Vale? Entonces, morisco, hijo de español y mulato. El 10 son los albinos, que son los hijos de españoles y un morisco. El 11 es el tornatras, que son los hijos de un español y un albino. Es decir, prácticamente van como la descendencia en relación a unos con otros. El siguiente es el tente en el aire, los cuales eran hijos de un indio y un lobo. Tenemos a los denominados chinos, el cual era hijo de un morisco y un español. El siguiente son los denominados salta para atrás o simplemente salta atrás, que eran hijos de un chino con madre o padre indio.
Siguiente es el lobo tornatrás, que es descendiente o es hijo de un indio y un mestizo. Y por último, el no te entiendo, así se llamaba, y era el hijo de un tente y un mulato. Entonces, todas estas clases sociales se fueron dando a raíz de la mezclanza entre cada una de las clases sociales. Por ejemplo, tendremos a un español, que es güero, y a un indígena. Y la otra clase social, la otra clase social, por llamarlo de alguna manera, eran los esclavos, los negros traídos de África. Entonces, todas estas mezclanzas vienen a raíz de unos con otros, ¿sale? Ya sea de españoles con los negros, españoles con los indios, eh, entre ellos mismos, entre por ejemplo una indígena y un esclavo africano, y a su vez cada uno de ellos iba arrojando una nueva clase social que igual a su vez se iba mezclando entre ellos generando nuevas clases sociales. ¿Vale? Entonces así es como se va dando la clasificación entre cada uno de ellos. Em, las formas más representativas prácticamente de las clases sociales o la forma de organización social está basada de la siguiente manera. En primer lugar, como ya habíamos mencionado, se encuentra lo que son los españoles. Luego tenemos a los criollos o mestizos. Después están los indios. Y en la clase o la esfera más baja de esa época estaban lo que son los negros y mulatos. Todas las demás clases sociales se dividen entre estos escalafones, ¿sale? Entonces, así era como funcionaban las clases sociales en la Nueva España. Dentro de todo esto, lo relacionado a las clases sociales, también hubo fuerte inversión en relación a la economía, esto es en relación a la sociedad. En relación a la economía se instalaron lo que son los talleres textiles y se le dio mucha importancia, mucho auge a lo que es la minería. En cuestión de educación, se instauró lo que es el sistema europeo de educación y en relación a esto, en esta época, hubo una poetisa muy reconocida actualmente que fue Sor Juana Inés de la Cruz, monja, obviamente. Ella se vestía de hombre para poder acceder a lo que es la educación, puesto que en esa época solamente los hombres y los hombres de alta sociedad, obviamente, podían acceder a lo que es la educación. Entonces, ella lo que hacía era vestirse de hombre y así es como eh, obtuvo lo que es la educación. Es una de las más grandes poetisas en la época, considerada en la época virreinal y actualmente, reitero, es una de las más grandes representadoras de la literatura en nuestro país, Sor Juana Inés de la Cruz. También en cuestión de tecnología se implementaron diversos elementos
Nosotros ya vimos un poco de historia en relación a la imprenta con Gutenberg y dónde sucede y todo ese rollo. En nuestro país llega hasta el año de 1539 y en el año de 1553 se funda lo que es la Real y Pontificia Universidad de México, que es prácticamente uno de los emblemas más relevantes de la educación en nuestro país. La Real y Pontificia Universidad de México es, fue fundada por el emperador Carlos V, eh, específicamente en el año el 21 de septiembre de 1500. Empieza a construirse en 1551, 21 de septiembre, y termina el 25 de enero de 1553. Por lo tanto, es una de las más grandes universidades que se han creado en nuestro país, de las primeras, obviamente de las más antiguas. El edificio en el cual se encontraba está actualmente obviamente en lo que es la Ciudad de México, sigue estando en pie y tiene esos, eh, ¿cómo llamarlos? Esa estructura eh, de la época, ¿vale? Lo que son los grandes pilares, el tipo de material utilizado, etcétera. Es una estructura virreinal y ha durado muchísimo tiempo en pie. A través de lo que es la Real y Pontificia Universidad de México se dio la difusión de textos, ideas, obras y con esto se pretendía elevar el nivel cultural de la época. Eh, estudios, varios de los libros que llegaban a esta universidad fueron de los más grandes filósofos europeos, como puedan recordar a John Locke, que ya habíamos visto anteriormente en Historia Universal, a Barón de Montesquieu y a Jean-Jacques Rousseau. Entre estos tres principales pensadores, no quiere decir que sean los únicos, sino de los más relevantes, ayudaron a crear una mentalidad distinta en relación a las clases sociales. Como podemos ver, las clases sociales en la época eran muy deplorables. Las personas que no tenían acceso, por ejemplo, a una buena clase social sufrían usualmente la pobreza, el hambre, maltratos, etcétera. Entonces, a través de los pensamientos de los nuevos filósofos de la época, se trataba de crear una idea mucho más equitativa para todas las clases sociales, que no solamente importara la clase social superior, sino todas las clases sociales, que se tuviese ese valor como seres humanos. Bien, a partir de aquí, obviamente todos esos años se empezaron a tener pensamientos eh, mucho más humanitarios a través de los pensamientos relacionados con estos tres personajes. Se siguió llevando de la misma manera el país, lo que es la Nueva España, por 300 años más o menos. Y esto va a dar pie a las nuevas ideas que se han estado estableciendo, dando pie a nuestro siguiente tema.
que es el movimiento de independencia. Antes de llegar a lo que es el movimiento de independencia, hubo una época llamado reformas borbónicas. Es como el pre del movimiento de independencia. Como su nombre lo dice, estas reformas borbónicas eran una serie de cambios en la Nueva España y en España principalmente. Recuerda que México era una colonia española. España estaba aquí, México está por acá, y aún así eso no impedía que nosotros fuésemos gobernados por un rey español a través de lo que ya habíamos visto, que era llamado virrey. Entonces, las reformas borbónicas se implementaron en España y tuvieron repercusión en México a través del virrey. Obviamente, si el rey establece un decreto, esto debe ser acatado también por el virrey y todos los súbditos que estos tengan. ¿Vale? Entonces, a través de las reformas borbónicas se creó una serie de eventos que no tomaron de buena manera a las personas y esto fue a través, se empezó con lo que fue un aumento de población. No es lo mismo mantener a raya a 500 personas, por ejemplo, que a 500.000. Entonces, el aumento de población empezó a establecer una baja en los recursos, un aumento en el hambre, en la pobreza, etcétera, aunado a que había mucha lentitud y corrupción administrativa. Es decir, el virrey sí administraba, pero dentro de, no es que la corrupción y la lentitud en el sistema sea algo actual. Esto viene de hace muchísimo tiempo. ¿Sale? Como podemos ver, en el año de 1500 y pico ya tenían ese tipo de situaciones. Eh, También otra de las cuestiones que empezó a, a crear este sentimiento de que algo ya estaba mal, de que debían cambiar la forma en la que estaban viviendo en la Nueva España, fue el excesivo poder que iba adquiriendo el clero y los criollos. Si recordarás, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España, es decir, personas que ya no conocían lo que era España, ya su vida estaba aquí en la Nueva España. Entonces, esta serie de situaciones fueron las que de una u otra forma empezaron el descontento para iniciar lo que es el movimiento de independencia. ¿Vale? Uno de los puntos igual medulares en este evento es que reyes como Felipe V y Carlos III renuevan la estructura colonial. ¿Sale? Ellos eran reyes en la Nueva España, entonces cuando empezaron su gestión empezaron a hacer una serie de reformas, las cuales son precisamente estas, las reformas borbónicas. En el año de 1778, Carlos III decreta el libre comercio entre españoles y americanos, es decir, ya no iba a funcionar tanto como robo, porque era lo que estaban haciendo realmente, ahora iba a funcionar como intercambio o como comercio. Esto iba a generar que obviamente las cosas que se llevasen de aquí de México iban a ser supuestamente legales y por lo tanto iban a empezar a hacer en mayor cantidad. Para el año de 1784 se implementa lo que es el sistema de intendencias. El sistema de intendencias no eran otra cosa que la forma de regular de manera política, económica y militar a la Nueva España. Estos se habían implementado, sí, con el primer virrey que era Antonio de Mendoza, pero tuvieron mucho más importancia o eran mucho más estrictos en relación a este tipo de situaciones ya para este año de 1784. Con esto se trataba de mejorar lo que era la explotación de riquezas y, por lógica, la recaudación tributaria. Es decir, iban a estar mucho más apegados y las personas aquí en la Nueva España iban a estar mucho más controlados en la cuestión de la recaudación de impuestos.
Esto generó un gran auge económico y social. Sí económico, pero obviamente solo para los ricos, porque era quienes se beneficiaban de este tipo de situaciones, y social igual, solamente para los ricos, eran quienes tenían ese estatus para poder disfrutar de los beneficios que tenía la recaudación de impuestos, la explotación de riquezas, los tributos, etcétera. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le dejamos con el video de hoy. Nos leemos por WhatsApp, ¿sale? Así que anota tu siguiente tema para que me recuerdes que aquí nos quedamos la próxima semana. Vamos a empezar a ver lo que es el movimiento de independencia, sus causas de manera muy específica, ¿sale? Entonces, aquí le dejamos por ahora, nos leemos por WhatsApp. Tomas tus notas completas, porfa.